Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Debemos de aprovechar cada momento, cada tiempo, cada circunstancia, cada ocasión para proclamar las verdades de Dios. La Semana Santa se puede aprovechar de manera eficaz. Las personas tienden a sensibilizarse, así también como el nacimiento de Cristo, la Navidad. Aprovechamos esto. Sin embargo, la verdad tiene que tener base sólida. No podemos predicar un evangelio infundado. No podemos por tradición predicar el evangelio, sino por lo que dice la Biblia, pegados al texto de las Escrituras, porque si no, las personas pues entienden que hay un engaño religioso, que hay una conducción humana, a veces no sana, que hay una imposición. Es como cuando se habla del infierno y se quiere a través del infierno pues infundir un miedo carnal y no se explica lo que es este lugar. Es un lugar real, como dice la Biblia en Juan, el Evangelio de Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, no se pierda. Perderse allí es ir al infierno, es un lugar de tormento. Pero no se puede tomar el infierno, ni aún la venida del Señor como cuco, sino como una verdad verdadera. Un lugar del cual las personas tienen que huir. Y la mejor manera de huir es viniendo a Jesucristo. Pero repetimos, hay que explicar lo que es este lugar y por qué este lugar. Es un acto de justicia de Dios. De igual forma, la Semana Santa debe tener un buen fundamento. Celebramos Semana Santa, ¿por qué? Estamos sacrificando a Cristo de nuevo, cuando dice la Biblia que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Por qué Semana Santa? Siglo IV. Ambrosio, la religiosidad de aquel tiempo, la necesidad de pues tener un programa desde el jueves, el sábado incluso se ayunaba y el domingo se celebraba entonces la resurrección. Pero ¿acaso los creyentes todas las semanas no celebraban esta resurrección y todos los días? Y no con tristeza y con melancolía, sino con alegría y con gozo. ¿Acaso no dice la Biblia, sea que comamos o que bebamos, debemos de hacerlo todo para la gloria del Señor? Bueno, eso es verdad. Pero ya que el Estado dominicano, en nuestro caso, y en América Latina, pues estos días son separados, es una bendición. ¿Cómo podemos aprovechar estos días? Bueno, las iglesias hacen campamentos, retiros, maravilloso para glorificar el nombre de Dios. Pero mucho cuidado de no tener una noción clara, un conocimiento claro de la verdad de Dios y confundir a personas en lo que tiene que ver con la esencia de nuestra fe. Les invitamos a seguir viendo este programa interesante con Rudy González, periodista Rudy González, y con Fidel Lorenzo. Sigamos viendo y escuchando. Si estás inmerso en aflicción. Semana Santa, el mundo cristiano. Ya me han dicho que el cristianismo es una cosa, que la evangelización es otra. Ya me están dando cátedras aquí de cómo manejar este tema. Y terminología religiosa. Por lo menos en terminología. Sí, pero también la ventaja de la comunicación es permite que, si bien desde Roma se hace toda una especie de liturgia con motivo de la Semana Santa, en nuestros pueblos, en nuestros campos, en cualquier sitio, ya con todo este sentido de la comunicación, se aprovechan las oportunidades para que por lo menos alguien oiga de la palabra de Dios, oiga de la fe, oiga de la redención de Jesús y oiga de su sacrificio en favor nuestro. Entonces es una oportunidad y es a donde yo quiero guiar este conversatorio. Fidel, ¿cómo tú celebras la Semana Santa? Yo celebro la Semana Santa como celebro cualquier día de la semana. Ok. Comparto con mi familia. Me encanta pasar tiempo en la casa. Cuando no tengo una obligación en la calle, estoy acuartelado en mi casa. Cocino para mis hijos. ¿Tú cocinas? Yo cocino en mi casa, claro. Y enseño a mis hijos a cocinar también. Jugamos juntos. Disfruto ese tiempo en familia. Yo pienso que, obviamente, como decía Willy, ya que se me provee ese tiempo libre del trabajo rutinario, pues obviamente no hay mejor chance donde invertirlo que en mi familia y
así ayudar un poco el déficit que tengo y la deuda que tengo con ellos, porque los que trabajamos en la calle todos los días siempre tenemos deuda con nuestros hijos. Ahora, Rudy, para mí, pienso que ese tiempo de recogimiento debe ayudarnos a reflexionar sobre algunas cosas que igual pasaban cuando Jesús fue crucificado. Había abuso. Yo debo tomar un tiempo para revisar. Había abuso, había indiferencia y había complicidad. Usted recuerda que habían unos impostores, abusadores, que cobraban el dinero del pueblo y se lo llevaban todo. Siempre ha existido. Y abusaban del pobre. Pero también habían otros que se hacían cómplices e indiferentes a lo que pasaba. Y algunos hasta se lavaron la mano y dejaron a Jesús en manos del pueblo que decidiera qué se hacía con él. Y ese pueblo tomó la decisión de que se cambiara por un delincuente y se sacrificara al maestro. Entonces, eso debe llevarnos a nosotros a reflexionar, porque se repite lo mismo en estos tiempos también. Y algo debe quedar de la Semana Santa. Tú me hablas entonces de aprovechar la Semana Santa en nuestra cotidianidad como una forma de reflexión social. Exactamente, exactamente. Yo quisiera, pienso que además de eso, ¿verdad? Porque eso es parte del Evangelio, es la práctica del Evangelio, lo que está diciendo Fidel. Diría que la esencia de la Semana Santa, la Pascua judía, guarda estrecha relación con la Semana Santa. Se celebraba todos los años la Pascua y el Pentecostés. Entonces ese símil, esa comparación es importante, porque la Pascua estaba presentando un sacrificio, y en este caso la Semana Santa muestra el sacrificio de Jesucristo, un sacrificio único y para siempre. Dice la Biblia, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Es decir, que a Cristo no hay que crucificarlo todos los años, claro. Una sola vez y para siempre. Esto nos habla de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? Que no pasa por alto los pecados de los hombres, pero no es indiferente, porque envía a su Hijo amado Jesucristo. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, oiga el aspecto, pero dice no se pierda. Nos gusta la segunda parte, tenga vida eterna, pero no se pierda. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio eterno, como decían los pensadores de antaño, porque hay una condenación eterna. Entonces, en esta semana, añadiendo lo de Fidel, debemos reflexionar que hay una muerte, pero hay una muerte eterna, y que Cristo vino precisamente a traer una gran salvación. Se le califica como salvación eterna. Es decir, para que podamos disfrutar por siempre con Dios, porque este es un mundo de miseria, esto es un mundo de pecado. Usted puede tener éxito, pero usted termina en fracaso porque muere. Usted puede tener éxito y se enferma. De repente le dice que tiene una enfermedad. El deseo tuyo, Rudy, es fantástico, de vivir ¿cuántos años más? 66. 66, pero hay un amigo mío que dice que no quiere vivir tanto. No, porque es que es un mundo complicado. Sí. Después que uno, dice la Biblia, cuando ya uno cumple los 70 y los 80, vienen todos los dolores y todas las enfermedades y todos los quebrantos. Las facturas impagadas, ¿no? Viene todo junto ahora. Yo desearía para ti 66 con salud. Yo te oigo. ¿Cómo celebran ustedes, cómo en sus congregaciones, en estos días de Semana Santa, cómo le hablan ustedes a sus congregaciones? ¿Qué planteamiento le hacen? ¿Introducen el tema de la Semana Santa como una forma de plataforma para la prédica, para llevarlos a ese momento y extrapolarlo a la situación cotidiana? ¿Cómo lo hacen normalmente? El ambiente realmente nos envuelve a todos. Hablamos de la crucifixión, hablamos de la celebración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, de todo lo que ambientó ese proceso. Pero también hablamos del domingo de resurrección, de gloria, domingo de gloria, celebrando, ¿no?, la vida, celebrando lo que Dios ha hecho de manera personal y práctica en nosotros. Creo que muchas iglesias evangélicas también celebran el culto de las 7 palabras y aplican, obviamente, lo contextualizan con lo que está pasando ahora mismo en nuestro medio ambiente. Y algunos hacen celebraciones masivas. Por ejemplo, en Santiago se celebra el viernes un evento en la Arena del Cibao que se llama Acércate a Dios, donde miles y miles de personas de la región norte del país acuden a ese evento para dar gracias a Dios, para celebrar. Es similar como el que hacen el día Es similar al del 1 de enero.
aunque aquel tiene un contenido mucho más directo a apelar al veredicto del ser humano, a que haga una decisión por Cristo. Del 1 de enero ya es un poco más diverso la predicación y el discurso que se trae. Aquel es más centrado en la adoración, en la alabanza. ¿Qué espera la gente de tu congregación, Willy? Bueno, es diverso porque va a depender de la estrategia que tenga la iglesia. Sí. Por ejemplo, puede ser un retiro de jóvenes, Ok, sí. ¿verdad? A veces nos invitan a predicar a iglesias completas que se van a algún campo y con auditorio campestre, lógicamente, y allí se comparte la palabra del Señor. Ahora, para que puedas entender un poco, la iglesia evangélica no es como la iglesia católica, y voy a explicarte en qué sentido. No es tan rígida. Dentro de las escuelas, por ejemplo, nosotros dos, Fidel y yo, tenemos un común denominador, que es la salvación. Somos hermanos en Cristo y tenemos un mismo fundamento. Por eso nos identificamos como evangélicos. Pero Fidel viene de una escuela y yo vengo probablemente de otra, ¿verdad? En asunto de forma. Se confluye siempre al final en Pero por diferentes caminos, por así decirlo. En Estados Unidos es una tradición hacer eventos especiales en muchas iglesias en la Semana Santa. Las iglesias usualmente que vienen de la Reforma o iglesias que están muy apegadas al texto de la Biblia, no a la tradición de su denominación, si eres menonita, si eres metodista, si eres bautista, si eres presbiteriano, qué sé yo, van a seguir mucho la formación que le dieron desde el inicio. Ahora, cuando hay iglesias que no son conciliares, usualmente tienden a irse más al texto de la misma Biblia y se sienten un poquito más en libertad de poder hacer cosas. No es que personas que tengan esa tradición no la tengan, pero ya tienen un molde. Ventajoso, Ahora, Willy, no es desventajoso o ventajoso. Ahora no estamos hablando de que sea Willy, bueno o malo. Eso no está pasando en el movimiento neopentecostal. No se están yendo al texto de la Biblia. Bueno, esa es una situación. Disculpe que le corrija ahí. No, es una situación de reflexionar, Sí. pero hay que volver otra vez sí. a la palabra de Dios. La fe cristiana es una fe singular y tiene un libro singular. No son dos libros, un solo libro, la Biblia. El Antiguo Testamento se cumplió ya en el Nuevo Testamento. Claro. Y ahora estamos viviendo la vida de la libertad en el Espíritu, pero ese Espíritu que se regula por el consejo de Dios. Volviendo al tema de la Semana Santa, bueno, somos libres para bien usar ese tiempo en la proclamación del Evangelio. Ahora, lo que no podemos dar es el metamensaje de retroceso, de volver al antiguo pacto. No es nuestro interés de convertir a las personas a una religión, es a Jesucristo, que el Cristo que liberta, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero hay denominaciones, vamos a ponerlo en ese contexto, que sí guían a métodos, formas, tradiciones que son muy radicales. Es así. Sí. Es así. Dentro de la misma fe cristiana, Sí. o profesando la misma fe cristiana. Los creyentes, por ejemplo, estamos hablando de los creyentes que se reunían en la abadía, en Westminster o la Confesión de Fe de Londres, interpretaron lo que entendían como cierto las Escrituras, de tal forma que pudieran tener una misma mente. Pero esas confesiones de fe y aún las tradiciones no se pueden convertir en ley. Lo que sí se convierte en ley en principio es la palabra de Dios per se. Y lo que debe ayudarnos a la interpretación correcta es el Espíritu de Dios. Esto no debe llevarnos al libertinaje, de que cada cual haga lo que bien le parezca. Claro. Pero aquel que ama la verdad conocerá la verdad. Es imposible que una persona que ame la verdad sea extraviada. Dice la Biblia, los que son de Dios oirán la voz de Dios y se encaminarán por todo el consejo del Señor. Sí, pues hay que pensar también en lo que tenemos que rescatar. Claro, ese es el evangelismo. Sí. El evangelismo. Y ahora más que nunca hace falta ese evangelismo, pero también un discipulado intencional. Porque, por ejemplo, cuando vemos el comportamiento de nuestra gente en América Latina, tenemos que decir que hay que revisar la calidad de nuestro evangelio. La región más cristiana del mundo, América Latina. Los dos países más cristianos del mundo están en América Latina, Brasil y México. Sin embargo, en un solo día en México hay más asesinatos que en un año completo en Afganistán. Y se llaman cristianos. Entonces, la gente pierde tiempo, no cumplen el trabajo, no importa cómo se llame, lo despiden por incumplimiento. Entonces, yo pienso que, como dice Willy, tenemos que contextualizar esa evangelización de manera intencional para poder cambiar el carácter completo
del hombre, que no tengamos un hombre religioso por un lado, pero su comportamiento completamente desviado y contrario a lo que dice o a lo que profesa. Eso nos llevaría a pensar entonces que no es suficiente la gran comisión, que hace falta algo más, porque esos pueblos se llaman cristianos, tienen un alto porcentaje de gente que se llaman cristianos, pero su conducta dicta mucho de lo que es el verdadero cristiano que dice la Biblia. Tú me hablas de América Latina y me mencionas dos países en específico en América Latina, los dos más grandes en concentración de católicos y de cristianos en sentido general, pero ¿cómo extrapolamos eso a República Dominicana? ¿Qué está pasando en nuestro país, Willy? Bueno, es interesante. Partiendo de eso que plantea. Es interesante lo que está pasando en República Dominicana, es bueno y es malo, pero yo lo veo más bueno, ¿verdad? Primero tenemos una bendición enorme, la Constitución nuestra. Ah, sí. Eso es maravilloso. Hay que luchar para que se preserve esa Constitución, la del 2010. Sí. Número uno. Número dos, el escudo. Bendito sea el Señor. Dios, patria y libertad. La Biblia abierta. Eso quiere decir, en buen derecho, que la Constitución tiene que interpretarse a la luz de la Biblia. Si la Constitución contradice a la Biblia, entonces estamos violando la misma Constitución, porque la Constitución se somete, ella misma dice que se somete a la Biblia. Un libro abierto. ¿Cuál libro? ¿Cualquier libro? No, la Biblia y un texto. En otras palabras, vamos por buen camino en ese sentido. Hay una gran cantidad de personas buscando de Dios. Ahora lo importante es que esas personas puedan hacer su trabajo, ¿verdad?, en sus diferentes quehaceres, en la familia principalmente, en la ética de trabajo, en la política, ¿por qué no? Aunque la iglesia no está llamada a meterse en política per se, los creyentes sí, tienen esa libertad. Ahora, el que es pastor, y el que no es pastor, porque se dedica a trabajar, a ser militar. Nosotros tenemos militares en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, y políticos también. Ahora tienen que llevar una ética, porque si fallan en la ética, entonces están contradiciendo que lo que creen, y por sus frutos los conoceréis. Y en lo que tiene que ver con la Semana Santa, bueno, seguir influyendo. Programas como este están haciendo un trabajo maravilloso, están llamando a las personas a la reflexión, a buscar de Dios, a ser mesurada, pero no podemos esperar que los inconversos se comporten como cristianos. No, claro. Los inconversos son inconversos. Pues tenemos que convertirlos. Bueno, lo convierte Dios. Bueno, sí. Pues, nosotros predicamos la palabra. Con la ayuda nuestra. Que demostramos el camino. Venía con mi familia, iba con mi familia por la autopista de las Américas, de aquí de la República Dominicana. Hay un letrero de una casa licorera que llama a ser mesurado, como diciendo, bebe, pero sé mesurado. Sí. Es una tremenda publicidad, realmente, porque el que no estaba pensando beber en Semana Santa, le están diciendo... Yo me pongo un traguito sin que le haga daño a nadie. Sí. Pero lo que pasa es que, lamentablemente, la cultura nuestra no permite el trago social, sino seguir bebiendo hasta que amanezca, ¿verdad? Ahora, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, ya es diferente. A lo mejor te alejas definitivamente de la bebida y nunca más vuelve a beber. O puede ser, como el caso mío, que no llevé una vida, perdonando la inmodestia, no llevé una vida libertina, porque me crié en un hogar cristiano. A mí no me hace nada tomarme una copa de vino. No me hace nada acercarme al alcohol, porque no paso de una. Es decir, y repelo, y mi familia también, la bebida por asunto de cultura, pero no soy el típico dominicano. El típico dominicano es el que desde niño le están untando el alcohol para que se vaya acostumbrando. Y entonces ya tiene un hábito. Ahora cuando Cristo viene, transforma a esa persona dice, no quiero más bebida. Exactamente. Porque ha sido cambiada, ha sido transformada. ¿Es así, Fidel? Sí, así es. Gracias, Willy Bellonet. Dios te bendiga mucho. Gracias. La iglesia tuya es bíblica. Bíblica de la Gracia. De la Gracia. Fidel Lorenzo, esa es una virtud de mi programa aquí. Cada vez que yo quiero que alguien me diga le diga cuatro cosas a alguien o se lo diga bien dicho, invito a Fidel. Este es un hombre de Dios. El hombre del Cogoy. Gracias. Gracias por acompañarme. Qué buen conversatorio. Me siento muy animado a repetir conversatorios de esta naturaleza y ojalá que... hay un tema que yo tengo pendiente que me gustaría discutir con ustedes más adelante. ¿Cómo se ha ido acercando la Iglesia Católica y las iglesias protestantes o las iglesias evangélicas? ¿Cómo se han ido acercando quizás imbuidos por el problema que tiene la fe, de lo que hablábamos en principio, frente a la tecnología,
a la comunicación. Excelente. Y de cómo el cristiano tiene que buscar la forma de aunar fuerzas y esfuerzos en favor de consolidar su fe. Excelente. Bueno, ya ese tema para el próximo programa. no, maravilloso. Dejamos ese tema abierto. Claro que sí. Yo quiero discutirlo. Claro que sí. Gracias, Rudy. Permítame la pausa. Tu vida está escondida en Dios. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta audición. Ya en el ocaso, en el final del programa, es bueno reflexionar en cuanto a la resurrección de Cristo. No es un día solamente que debemos conmemorar su muerte y su resurrección o una semana, sino todo el tiempo. Es la esperanza, es la alegría del pueblo de Dios, del pueblo del Señor. Pero como se ha dicho, como ya se ha separado esta semana y en este día culmina, pues hagámoslo en reflexión y en gozo, pero no de una manera infundada, sino de una manera real. La vida cristiana no puede ser una vida por departamentos, en el sentido de ir un día a la semana o de recordarse del Señor solamente en Navidad o en Semana Santa. No, los 365 días del año, glorificar y exaltar el nombre de Dios, vivir para Él. Dice la Biblia, sea que comamos o que bebamos, todo debemos de hacerlo para la gloria de Dios. La vida cristiana es una vida maravillosa, es una vida exquisita, es una vida en dependencia continua del Padre a través de su Hijo amado Jesucristo, bajo la conducción y la presencia del Santo Espíritu. Dijo Jesús, aquel que no come mi carne y no bebe mi sangre. ¡Wow! Qué fuerte esto! Y qué grande y qué maravilloso, fuerte en el sentido de que está hablando de su palabra, de comer su palabra, beber su sangre es comer, beber su palabra también, es la misma cosa. En otras palabras, es tener una relación estrecha. No es una fusión, no es del propósito de Dios que nos fusionemos con Él. No, es el propósito de Dios que seamos quienes somos, pero completos de Él, llenos de Él, viviendo para su gloria. Este es un buen día para exaltar el nombre de Dios, para vivir para la gloria de Dios. Que la paz de Dios en ti televidente sea con usted y con toda su familia. Puede confiar tu corazón. Tu vida está escondida.